Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente agradecerles, como dijo Vera, cuando veníamos para acá decíamos que bueno, iba a ser un poco complicada el hecho de llegar y demás. Y agradecer también a Ibertic y a OEI por convocar para esta temática que realmente necesita visibilidad, que tal vez no la tiene tanto como quisiéramos los que trabajamos en este ámbito. Y que es tan necesario, ¿no? Pero justamente gracias a las TICs, y ahora lo vamos a ver y se los voy a mostrar, cómo colaboraron también en que se puedan difundir y conocer toda esta temática. Yo voy a comenzar primero comentando qué son las escuelas hospitalarias y domiciliarias. No sé si todos los que están aquí tienen claro que más o menos, ¿no? Bueno. En la Argentina tenemos la suerte que las escuelas hospitalarias y domiciliarias están reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación. Son las escuelas que se encuentran dentro de los hospitales, en su gran mayoría pediátricos, como el Hospital del Garra, Jan Gutiérrez, aquí en Buenos Aires, y en todas las provincias, en los hospitales más importantes, se encuentran también una escuela hospitalaria y domiciliaria. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la función de estas escuelas hospitalarias y domiciliarias? Justamente el que los niños que están en situación de enfermedad no pierdan la escolaridad, que durante el tiempo que estén internados, ¿sí? Puedan contar con un docente que generalmente y en los mejores de los casos se pone en contacto con la escuela de origen, con la escuela de la cual proviene el niño, para ver qué contenidos están viendo, bueno, justamente para que pueda ser útil lo que el docente hospitalario o domiciliario trabaje con ese niño enfermo, ¿no? Cuando digo hospitalario y domiciliario es porque también los niños que están en domicilio por una situación de enfermedad también tienen el derecho de pedir por un docente, que esto a veces no lo saben tanto las escuelas comunes o los padres. Yo lo que fui citando aquí es que antes las escuelas hospitalarias y domiciliarias pertenecían a educación especial. En realidad muchos siguen todavía perteneciendo, pero la ley, a partir del 2007 con la nueva ley, se desprende la escuela hospitalaria y domiciliaria de educación especial, ¿sí? Y pasa a tener su propia entidad, por llamarlo de algún modo, ¿no? Si bien esto es una ley a nivel nacional, por supuesto, y ustedes saben que cada provincia tiene que hacer su proyecto de ley, legislar y por supuesto también separarse, por decirlo de algún modo, de educación especial. Esto en algunas provincias ya está pasando, en otras no. Aquí en Ciudad de Buenos Aires todavía siguen perteneciendo a educación especial, si mal no recuerdo. En provincia de Buenos Aires me parece que también, y creo que son 5 o 6 provincias, no lo sé con total exactitud al momento, los que ya tienen su propio proyecto de ley. Algunos lo han presentado y todavía no han tenido por ahí la respuesta, ¿no? Y el objetivo, como ya les comenté, más importante justamente es el derecho a la educación de los niños, ¿sí? Y al que no pierdan, como les comentaba en un principio, la escolaridad. El año pasado, cuando en el Ministerio de Educación, cuando llegaban las estadísticas del Ministerio de Salud, por ejemplo, y teníamos en cuenta la cantidad de niños enfermos por provincia, por edad también, y se hablaba en ese momento mucho, como se sigue hablando hoy también, de la deserción escolar. Me acuerdo que ahí había un nicho que no se estaba teniendo en cuenta, que son los niños que están enfermos, ¿sí? Y en la periferia de las provincias, porque como yo les comentaba, las escuelas hospitalarias están en las ciudades más importantes de cada provincia y los niños que por ahí están en la periferia no tienen acceso ni a un docente hospitalario ni a un docente domiciliario. Entonces ahí me acuerdo que en ese momento se habló con el ministro y demás, que fue una gran preocupación en ese momento, y empezamos como a promover en las provincias esto de que se puedan desarrollar o docentes satélites, o ver de qué forma se podía llegar también al interior, ¿no? Al interior de las provincias, para que estos niños que no estaban teniendo escolaridad, niños y adolescentes, ¿no? Porque la escuela hospitalaria, por ley, es obligatoria en los 3 niveles, ¿sí? Tanto en nivel inicial, en nivel primario y nivel secundario. Antes de la ley, de promulgar la nueva ley, no era así.
que esto también lo que hizo que creciera la cantidad de docentes en estos 3 niveles. Y el gran desafío que se plantea hoy en día y donde las TICs tienen realmente, tienen ya en muchas provincias, digamos, un rol muy importante y creo que lo van a tener mucho más es en nivel secundario. Porque el niño no puede tener 12 o 15 profesores, ¿sí? que lo asistan, ya sea en la habitación, en el hospital, donde está internado, o en el domicilio. No pueden ir 12 o 14. Entonces, muchas provincias ya lo han resuelto, algunos a través de tutorías, y muchos están pensando justamente, y acá es donde el modelo 1 a 1 también ayuda y muchísimo, ¿sí? Porque esto de poder tener la computadora a los niños también nos facilita a través de aulas virtuales o a través de correo electrónico y demás que pueda trabajar con los profesores. En algunos casos son los profesores de la escuela de origen que siguen teniendo contacto ya sea vía mail o vía aulas virtuales y en otros casos, como les comentaba, hay provincias que han nombrado tutores por áreas. Está el tutor de lengua, de matemática o nuclea, ciencias sociales. Y de esa forma, digamos, lo han resuelto. Yo siempre pienso como y digo que, y muchos de ustedes seguramente ya lo saben, se viene hablando mucho que las TICs en un principio no fueron creadas con fines educativos, ¿no? Que fueron los docentes fuimos encontrando el sentido y le fuimos dando significado y resignificando toda esta tecnología dentro de las aulas y dentro de nuestras asignaturas. Y si lo pensamos en las aulas hospitalarias, realmente es el significado que tiene, el impacto que tiene la tecnología, y hoy en día ya hablando de internet, de las redes sociales, es muchísimo, ¿sí? Pensemos en niños que a veces están internados 3 meses por un trasplante renal, o niños que están con tratamientos de cáncer y demás, que están aislados totalmente y el único acceso que tienen a o de poder conectarse con sus compañeros, con su familia, es a través de internet, a través de las redes sociales, a través de los blogs. Y lo mismo pasa también con la escuela de origen. Y cuando daba o sigo dando estas capacitaciones a los docentes, justamente uno de los temas que hablamos es eso, ¿no? ¿Qué significado tienen las tecnologías dentro de las aulas hospitalarias? Y estos son algunos de los puntos que hablamos y que conversamos con los docentes también para que ellos puedan encontrarle el significado y sobre todo sepan cómo aplicarle y cómo poder aprovechar el gran potencial. Yo desde el año 92 que trabajo en el área de capacitación docente y ha cambiado muchísimo la realidad. Antes eran docentes que miraban a la computadora de costado, no había una computadora como hoy puede haber en las casas, ¿sí? Que en algunas hay más de una. Por supuesto que hay realidades sociales que no podemos dejar de lado, pero digamos que por lo menos en capital o en las capitales de provincia me encuentro con docentes que ya tienen por lo menos correo electrónico, cosa que en el 92 eso no pasaba. Muchos están en Facebook también o tienen idea de para qué sirven las redes sociales y sobre todo saben reconocer y valorar la motivación de los chicos o de los alumnos en el uso de esta tecnología. Eso es muy importante. Por eso, una de las cosas que hablamos es el por qué, el para qué y el cómo de esta tecnología, pero obviamente dentro del marco o dentro de lo que es la escuela o para trabajar, digamos, contenidos educativos y en un niño o en un alumno que está pasando una situación de enfermedad. El docente hospitalario, que la verdad yo admiro muchísimo y me saco el sombrero realmente cuando los veo trabajar, es un docente que por ahí va a una habitación y tiene que ver si el niño está, si ese día se siente bien, si no está con una medicación que no le permita prestar atención durante mucho tiempo. Generalmente se habla antes con el enfermero, con el médico, para ver cuánto tiempo puede trabajar. El docente no puede ir con una planificación sumamente estructurada, ¿sí? Por eso decimos que también manejan mucho el día a día y en las planificaciones y esto que hoy en día se habla tanto de manejar la incertidumbre, realmente en las escuelas hospitalarias pasa esto, digamos,
en el día a día, ¿no? Son docentes que tienen que tener justamente eso, ¿no? Mucha plasticidad, mucha flexibilidad, tener mucho manejo de estrategia, digamos, metodológica, hasta tienen que ser a veces un poco, tener mucho humor, payasos y ver cómo introducir determinados contenidos. Esto con la inclusión de la tecnología facilita muchísimo. Nos ha pasado en experiencias en el Garrahan que entrar en habitaciones, por ejemplo, como les comentaba al principio, de niños que están de trasplante de médula o niños que están quemados totalmente, pero uno entra al docente con la computadora o la netbook en la mano y es la sonrisa, cambia totalmente, ¿sí? Ya ahí es como, ya hay como una predisposición, ya sea para aprender, para jugar, y con el docente se hace un vínculo muy especial también, con el docente hospitalario. Nos ha pasado en algunos hospitales que los médicos vienen a decirles a las maestras que por favor vayan con la computadora cuando hay momentos que lo ven al niño que está un poco cabizbajo, que bueno, que está un poco desmotivado, y está realmente comprobado cómo cambia también hasta el estado del ánimo, ¿no? de los chicos hospitalizados. Yo les comentaba del escritorio, del escritorio de la modalidad domiciliaria hospitalaria. Aquí tuvimos la suerte de poder, como les comentaba, tener una amplia cantidad de recursos y lo pudimos realmente tener por primaria, por secundaria. Fue de gran utilidad ya aprovechar todos los recursos que Educar tiene desde hace muchísimos años y que fue desarrollando para cada uno de estos niveles, ¿sí? Y también generamos nuevos según el entorno de los niños, ¿no? Fíjense que tenemos, bueno, la colección Educar, bueno, hay de todo acá. Después yo les voy a facilitar al que quiere el link, o si lo googlean lo van a encontrar perfectamente. Porque es un lugar donde podemos encontrar todo. Lo que nos pasaba antes a los docentes hospitalarios y domiciliarios, que no tenían un lugar donde se nucleara, donde ellos se sintieran identificados. Yo justamente cuando agradecí al principio a Ibertic por realmente interesarse en esta temática y poder realmente darle más visibilidad a las escuelas hospitalarias y domiciliarias, es por esto justamente. Siempre se sentían como que nadie les prestaba atención, no conocían lo que hacía la escuela hospitalaria de Jujuy con la de Salta, con la de Córdoba, y desde el 2004 que se vienen haciendo distintas acciones, como comentaba Vera, en Fundación Telefónica hay un proyecto de aulas hospitalarias y domiciliarias que también sirvió y mucho en todo lo que es capacitación virtual, y también colaboró a que se puedan conocer entre sí. Y hoy por hoy tienen una gran presencia en las redes sociales estas escuelas hospitalarias. Algunas yo soy culpable de que así sea, pero bueno, fue el modo que tuvieron ellos o que encontraron realmente para poder conectarse. Yo les comentaba, los niños son niños que viven de escuelas comunes, que están pasando una situación de enfermedad, que en algunos casos es temporal, en otros lamentablemente hablamos de permanentes, pero los contenidos, digamos, se trabajan con la escuela de origen, que son los contenidos de acordes, exactamente. Sí, por supuesto que está después en el expertise del docente ver cómo lo va graduando o qué metodología puede utilizar para trabajar los contenidos, ¿no? Y el año pasado y este año también, y junto con Educar, se desarrolló un ciclo de formación para los docentes hospitalarios y domiciliarios de todo el país, cosa que también no estaba pasando hacía muchos años, y sobre todo se enfocó en crear identidad del docente hospitalario y domiciliario, cosa que falta mucho. Como yo les comentaba al principio, antes pertenecía a educación especial, el docente hospitalario y domiciliario, entonces ahora hay todo un proceso de generar identidad, ¿sí?, de lo que es propio de la modalidad, ¿no? Y esto implica desde rúbricas de evaluación, rúbricas de cómo se gestiona una escuela hospitalaria, cómo un docente hospitalario, protocolos desde cómo entra a una habitación, cómo habla con un niño, qué hace con los padres mientras está con el niño, si se quedan afuera, dentro de la habitación, ¿no? Y toda una serie
requerimientos como para generar un clima, entre comillas, un buen clima de aprendizaje, ¿no? Por supuesto que esto, como les comentaba, no se puede arreglar, es decir, cada situación es distinta. Sí, por supuesto, se hace una estructura o algo que se pueda tener en común, pero después cada situación va a tener su particularidad y adaptarse, ¿no? Hay un proyecto en el cual estoy participando que se llama La Escuela con Voz, que lo estamos generando con la provincia de Corrientes, con el Ministerio de Educación de allí y con una fundación que se llama Corrientes por los Niños, ¿sí? Que trabaja con niños con cáncer y niños en situación de enfermedad, ayudan muchísimo y colaboran. Y vamos a generar la primera escuela virtual hospitalaria, domiciliaria en este caso. Así que estamos realmente muy entusiasmados porque si hay un formato donde la virtualidad realmente se adapta y ayuda y mucho, es en el formato de la educación hospitalaria domiciliaria, ¿sí? Por supuesto que estamos trabajando con el equipo también de Conectar Igualdad de la provincia y estamos obviamente en este momento generando un proceso de cómo lo vamos a hacer, cómo va a ser la llegada, porque necesitamos también que los niños cuenten con Netbus para poder trabajar con esto. Así que estamos todavía planificando. Y después nuestra idea es que esto pueda llegar, hay otras provincias también que están interesadas. Tengo la suerte de conocer casi todas las escuelas hospitalarias de Argentina y tener un buen vínculo con todas realmente. Yo les comentaba que muchas escuelas hospitalarias están ya en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y después generan también blogs. Hay una que fue particularmente la primera que tuvo el blog, que fue la Escuela Hospitalaria de Santiago del Estero. Yo le tengo un especial afecto, pues fue una de las primeras escuelas que en el 2004 di la capacitación sobre la integración de tecnología junto con la de Córdoba. Y es una escuela que realmente usan Facebook muchísimo, cuentan todo el tiempo lo que hacen, suben videos. Trabajé con ellos en el formato de cómo pedirles a los padres la autorización para poder publicar las fotos, los mismos con los docentes. Y hay un profesor que es el profesor de música, que es este que está aquí, que es el que realmente es el que lleva adelante todo esto, desde el blog que creó allá lejos y hace tiempo, y ahora de todo lo que hace en la escuela hospitalaria, ¿no? Yo también soy una seguidora de ellos, y también a veces, que estoy buscando ahora, suben videos de algunas clases, porque muchos se preguntan cómo es una clase, cómo trabaja un docente hospitalario. Y Germán, que es el profesor de música, generalmente va a domicilio y filma las clases con sus alumnos. Los chicos se entusiasman muchísimo, se producen porque les encantan, vieron cómo son ahora. Entonces él primero practica y después ya muestra el video, hasta muestra a la madre, el padre. Así, esta escuela fue como una gran propulsora de invitar a otras escuelas hospitalarias a sumarse a los grupos de Facebook, y realmente hay un intercambio entre ellos que es realmente muy positivo, ¿no? Fíjense, yo acá, hay otras, hay muchísimas escuelas hospitalarias. Con entrar a la de Santiago del Estero, ahí ya van a encontrar realmente todas las de Argentina, incluso las de Chile también, las de Perú. Como que enseguida vieron cómo se va enseguida se van pasando como el boca a boca y comparten muchísimo. Los mismos con los blogs, ¿sí? La escuela hospitalaria, la 1 tiene un blog, la escuela 1 no. ¿Ustedes tienen un blog? Tenemos una plataforma. A ver, contanos un poquito. La plataforma es como, no sé si es un blog, porque en realidad tiene de todo lo que nosotros trabajamos, todas las comunicaciones personal con los chicos es a través de esa plataforma. Por ejemplo, el libro curricular diario de clase se completa en la plataforma. Todas las evaluaciones, trabajos prácticos, todo el material que uno normalmente desarrolla en una escuela lo hace en la plataforma. Las comunicaciones de los directivos, lo social y lo pedagógico, todo está ahí. Tal cual.
Claro, pues esto es otra, lo que pasa es que esto sería tema de otra charla, ¿no? De cómo es el día a día del docente hospitalario. Bueno, ahí ya no, pero sí, totalmente. Les comentaba al principio que Argentina tenemos la suerte de ser uno de los países donde las escuelas hospitalarias y domiciliarias pertenecen al Ministerio de Educación, ¿sí? de la Nación y por supuesto de cada una de las provincias, y esto hace de que se pueda certificar o que los niños que están enfermos no pierdan la escolaridad. Esto no pasa en todos los países de Latinoamérica. Yo aquí lo que veo que no se ve muy bien, pero bueno, insisto que el que le interese yo se lo puedo pasar. Hay países que sí, que han avanzado mucho, como Chile, que ya tiene una legislación, es mixta, digamos, pero generalmente son ONGs que han iniciado el trabajo en los hospitales y después recibieron el apoyo del Ministerio de Educación. En Colombia también están legislando. Bueno, acá tenemos la suerte de que nos acompaña una colombiana que conoce muy bien de cómo funcionan allí las aulas hospitalarias. Allí las llaman aulas hospitalarias, ¿sí? Lo mismo que en los otros países de Latinoamérica. Después en Venezuela hay una ONG que se llama Aula de los Sueños, con quienes también, bueno, sí, colaboro. Yo ahí también les pongo el grupo de Facebook, tienen presencia también muy interesante, digamos, en Facebook. Y en Venezuela también están tratando de legislar, ¿sí? Hay muchas aulas hospitalarias, por lo menos en los principales hospitales, pero tienen más, digamos, objetivos más lúdicos que educativos. En la mayoría de los países de Latinoamérica esto es lo que prima. Y siendo aún así, Venezuela y esta fundación tiene formación presencial de docentes hospitalarios y domiciliarios, cosa que está pasando, que hay como una gran necesidad a nivel de, yo creo que bueno, en España también está pasando, una gran necesidad de los docentes hospitalarios y domiciliarios de capacitación, ¿sí? En todo, no solamente en tecnología. Y Venezuela lo que está haciendo de interesante es que está haciendo junto con la universidad, ¿cuál es? Que no me acuerdo, la Javeriana es la de Colombia. Bueno, ahora se los voy a decir. Hizo un acuerdo con una universidad de allí y están dando formación, un diplomado, exactamente, ¿sí? A mí me convocan para videoconferencias en distintos momentos del diplomado, porque bueno, Argentina realmente somos un modelo a seguir para los países de Latinoamérica en las escuelas hospitalarias y domiciliarias, y bueno, y nos convocan mucho. Aquí bueno, están los objetivos y la misión de esta fundación, un poco los que le comentaba, que la formación y actualización profesional interdisciplinaria es uno de los focos y de los objetivos que tienen, ¿sí? Y ellos también trabajan con UNESCO, tienen un proyecto de investigación para ver el alcance de los contenidos, ¿sí? En Perú, quien inició el trabajo con las aulas hospitalarias es una ONG que se llama Aprendo Contigo, que también tengo el gusto de conocerlos, que es excelente, tienen presencia en Facebook también. Ellos empezaron en los hospitales de Lima, ¿sí? A trabajar, y después fueron por distintos hospitales de otras ciudades importantes de Perú, también teniendo presencia, ¿sí? Ellos crearon la biblioteca móvil, por ejemplo, tienen también un carro con computadoras, con netbooks y demás, pero insisto, digamos, lo lúdico es lo que prima, ¿sí? En las aulas hospitalarias de Perú. También Fundación Telefónica de Perú, digamos, está haciendo un muy buen trabajo allí, también colabora para crear estas aulas hospitalarias, lo mismo que en Venezuela, en Colombia. Bueno, esto como les comentaba de Fundación Telefónica, que también tiene el proyecto, si ingresan a esta página web van a ver lo que hacen en todos los países que yo les estuve comentando, cómo es el proyecto. Y también una apuesta que en algunos países se están desarrollando, que yo considero que también es muy importante y que puede tener un gran impacto en las escuelas hospitalarias, es el uso de los celulares. Hoy por hoy vieron que todas las pantallas convergen, digamos, en el celular, ¿no? Antes los celulares tendían a ser pantallas cada vez más chiquitas, ahora son cada vez más grandes. Las pantallas justamente es porque pasan a tener un uso, digamos, como el monitor tiene una presencia y el touch también.
muy importante. Y yo lo veía en el Hospital Garrahan, como es un hospital tan grande, cómo se comunicaban los padres con los docentes, con los alumnos a través del celular. Entonces ahí, esto lo hablo de hace muchos años, ¿no? Yo ahí ya empezaba a ver realmente la importancia que iba teniendo el móvil o el niño jugando con el celular, cuando todavía no había computadoras de tan fácil, bueno, no sé si tan fácil es la palabra, por lo menos no había tantas computadoras como pueden haber hoy en día. Bueno, esto es más o menos, esto es lo que les quería comentar. Aquí tienen mis datos para poder comunicarse conmigo, para buscarme en Facebook o enviarme un mail, cualquiera que le interese esta información. Igual va a estar colgado en la web también de Divertic. Así que bueno, gracias. Paso aquí a Karina. Nada, primero que nada agradecer a Melania y a la OEI la oportunidad de estar aquí y de poder compartir con ustedes la experiencia que nosotros estamos realizando en las Islas Canarias y en Azores, referente al tema de la educación hospitalaria y domiciliaria, la formación de profesorado, el desarrollo de herramientas tecnológicas, y con la cual estamos colaborando estrechamente con Melania. Y por eso, cuando Melania sabía que estaba por aquí, dijo, ven para aquí. Y vamos a intentar compartir. Entonces, primero dar las gracias y a ver si podemos continuar, porque creo que aquí hay muchas experiencias muy interesantes que han salido ahora mismo en la primera parte de la conferencia, ¿no? Entonces yo vengo de una isla en las Islas Canarias que se llama Tenerife, no sé si a ustedes les suena. Tenerife suena a playa, pero también hay una universidad, o sea, también la pasamos nosotros trabajando allí. Y bueno, también evidentemente tenemos hospitales y tenemos una realidad que tenemos que atender, y bueno, de esto nos hemos dado cuenta y fue la motivación para pedir un proyecto europeo, que es el que estamos desarrollando, y luego vinieron otros proyectos muy relacionados con el entorno hospitalario y después también de atención domiciliaria. Entonces yo me estructuré en 3 partes. Primero esa motivación inicial, comentarles un poquito, luego comentarles qué estamos haciendo en ese servicio, cuáles son los servicios que hemos desarrollado, y luego otros proyectos relacionados que creo que tienen interés, porque estamos trabajando también con videojuegos, hacemos algunas cosas de realidad aumentada, estamos trabajando también con móviles, con tabletas. Entonces todo un poco de esas tendencias que estábamos hablando que existían, pues nosotros estábamos haciendo algunos pinitos en este sentido, ¿no? Bueno, como ya comentó Melania, tenemos menores que sufren la hospitalización, hay una serie de derechos que se tienen que garantizar para atender a la normalización de esos menores que están en esa situación de fragilidad, de enfermedad, y tenemos en sistemas complejos que se tienen que relacionar. Entonces allí las TIC pueden atender o ayudar a atender esta realidad. Estos sistemas complejos, como son el sistema sanitario, el sistema educativo, ministerio, escuela, y la familia, porque la familia no está ajena a todo este fenómeno, es la clave para todo esto, y también requieren una atención, tienen que estar relacionados. Y todo esto es un problema extremadamente complejo, que muchas veces nos exceden, y por eso yo creo que el intercambiar experiencias y colaborar en este sentido es primordial. Y hay países como Argentina, por ejemplo, que ya tienen en el tema de las normativas, las escuelas y demás, están muy avanzados y que nos pueden aportar otro tipo de cosas, porque sí es cierto que la gente se ha dado cuenta de esta necesidad y hay iniciativas emergentes en todos los hospitales, en las escuelas, en los centros. Pero esto no se suele hacer de una manera tan protocolizada como debería hacerse o como se supone que se debería garantizar a estos menores, ¿no? Entonces, las TIC nos pueden ayudar y hay unas características que tenemos que atender que son muy particulares. Es como cuando atendemos a la diversidad y en este caso tenemos una necesidad educativa específica, no especial, en este caso específica, y tenemos situaciones como el aislamiento de esos menores que sufren soledad, después todo esto repercute. No voy a liarles yo con variables de investigación que las tenemos y que después podemos compartir informes o artículos, pero aislamiento, dispersión espacial, por ejemplo, que también es otro caso. La heterogeneidad de los casos, cada caso es un mundo,
la dinamicidad, el cambio que tiene día a día, hay que adaptar igual en los momentos en el día. Entonces, esto son características especiales de estos menores, características y necesidades específicas. Y a todo esto las TIC nos pueden ayudar. Nuestro proyecto, con el que empezamos a dar forma a distintas herramientas, surge desde las Islas Canarias, que son 7, en el medio tienen el pajarito, ese es Tenerife, pero tenemos nosotros 7 aulas hospitalarias y 2 centros de día. Allí hay centros de día, en donde los menores, por ejemplo, son atendidos de otro tipo de, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, la parte de autismo. En Tenerife tenemos un centro de día en donde tenemos incluso más tratamientos a largo plazo de esos menores. Y también, evidentemente, se pueden beneficiar de este servicio de apoyo educativo virtual. Y también tenemos las Islas Azores, que esto ya corresponde a Portugal. En Portugal son 9 islas, tenemos 2 hospitales grandes. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en San Miguel. Tenemos allí el hospital, uno de los hospitales más grandes, en Ponta Delgada, pero hay otra realidad que, como en Tenerife, los hospitales grandes están en Tenerife y Gran Canaria, son como 2 provincias. ¿Qué pasa? Los casos graves van y se derivan en esos hospitales, ¿vale? Entonces, que hay que coordinar entre los casos que se atienden, que son diferentes, los casos de las islas menores, de la isla mayor. Esto ya viene a ser una necesidad propia, como le puede pasar a cada uno de ustedes en los distintos países, ¿no? Tienen provincias, tienen distintas necesidades y tal. En Azores directamente, aunque sea el hospital más grande, no se hace atención educativa. Se hace, como bien dijo Melania, una atención que tiene que ver más con lo lúdico, con el juego, con el mantenerlo entretenido al menor mientras está en el hospital. Pero si hay un caso grave se deriva a Lisboa. Entonces, todas estas herramientas tienen que contemplar eso. No podemos, o sea, cuando iniciamos el proyecto teníamos unos planteamientos iniciales, luego de realizar un diagnóstico que luego les comentaré, tuvimos que ajustarnos a esa realidad. Todo esto, además las islas son muy bonitas, les invitamos ya lo sabemos. Venir. Sí, bueno, eso podemos organizar allí algo, no hay problema, un encuentro, sí, para que conozcan nuestra realidad. Bien, entonces nuestro objetivo era desarrollar una serie de herramientas que se puedan integrar en esta realidad para contribuir a esa normalización de los menores, ¿no? Y allí hemos diseñado todo esto y ahora ya estamos en la fase de la implementación y la validación de todo esto. Ya estamos, esto llevamos desde 2010 que arrancamos y ahora ya estamos en una fase de implementación en contexto. Evidentemente, y dadas las características específicas que comentamos anteriormente, al principio lo que hicimos fue una población o una muestra de 10 casos. De esos 10 casos, perdimos 4. Y hemos tenido que, evidentemente, el seguimiento, o sea, cuando nos encontramos con determinadas patologías o la selección de los casos, pues tenemos este tipo de cuestiones humanas. Y hemos después, bueno, hemos realizado unas diferentes técnicas para poder diagnosticar la situación, que era lo que nos importaba. También diagnosticamos, y esto yo estuve en Colombia, en el encuentro hospitalario domiciliario de Fundación Telefónica, en donde estuvieron distintos países de Latinoamérica. Para mí fue muy interesante. Uno de los aspectos que se tocó es el aspecto normativo. Nosotros también hicimos un estudio a nivel normativa, europea en este caso, nacional y también autonómica. Y ahora desde el proyecto estamos contribuyendo a las especificaciones de las normativas, porque derivaban de atención a la diversidad o de discapacidad en la mayoría de los casos, o de la ley de educación. Pero esta situación merece una atención y unas normativas específicas. Entonces nosotros diagnosticamos, ahora estamos trabajando en eso y hemos hecho un estudio de caso para trabajar todos esos entes, como por ejemplo la familia, que se nos hacía muy complicado trabajar con la escuela, la familia y tal, para poder analizar en profundidad. Y también hicimos un análisis DAFO. Bueno, hemos desarrollado un montón de herramientas en donde principalmente las podemos dividir en lo que sería nuestro repositorio, como también existe aquí, Melania lo mostró allí, un repositorio de actividades educativas, que algunas se diseñaron específicamente para el proyecto y otras fueron, voy a decir una mala palabra,
cogidas de internet. Para ti. Sí, no, pero me sale. De internet, y las hemos clasificado, los tenemos en un DSpace, eso es transparente para el acceso a los profesores, y ahora estamos trabajando con todos los maestros de Canarias para elaborar este repositorio, porque cada uno de ellos y desde sus centros, también desde los centros educativos tienen sus repositorios. Entonces estamos contribuyendo a esto. También hemos diseñado todo como un campus virtual específico, que luego les mostraré, para la formación que requieren todos estos agentes, y también el aula para el niño, que tiene que ser adaptada y específica para el niño. Y después hemos desarrollado mundos virtuales, redes sociales, blogs y también adaptaciones Smart Games para móviles, para que puedan jugar con móviles y tabletas. Todas estas cosas han costado y bueno, han derivado en una serie de servicios que nosotros ahora ofrecemos, y nos hemos relacionado, hemos tenido varias reuniones con la Consejería de Educación, como con el Ministerio de Educación aquí, y tenemos ahora una relación, un apoyo gracias a todo el trabajo y el apoyo que tenemos desde el Ministerio también, o de la Consejería de allí, que vamos a poder integrar y que ellos sean los que lleven esto a los profesores y a los maestros. Nosotros le damos el apoyo desde el servicio, pero desde la propia Consejería de Educación se van a encargar de, por ejemplo, una cuestión nada trivial como de manejar las claves de acceso para que no tengan que ser claves duplicadas, o sea, que nosotros tengamos que generar, sino que sea su mismo clave de acceso en donde tanto los alumnos como los profesores acceden a lo mismo, que lleven los servidores y todo esto, ¿no? Bueno, este es el blog para mostrar, tenemos un portal de servicios, nosotros hicimos un acceso unificado, un single sign-on, en donde tenemos desde un solo login, ellos acceden a todos los servicios. Ya no tienen que estar logueándose de nuevo y acceden a los que tenemos aquí. Hay algunas cosas que son específicas para los maestros, como por ejemplo el gestor, que el gestor es para manejar el diario del niño, del menor, en donde todos pueden escribir y hacer un seguimiento. Todos los que se relacionan con el menor pueden registrarlo y también hacer un inventario, porque nos habíamos dado cuenta que las aulas virtuales aulas hospitalarias, el espacio físico a veces en los hospitales era como territorio de todos, cosa que comentaba Melania que aquí no sucedía, pero allí sí, a veces se dispone para el espacio para los médicos, etcétera, y entra y sale mucha gente. Y no se sabe a veces cómo gestionar los préstamos o se asignan responsabilidades, porque tampoco se entiende bien el perfil del maestro hospitalario. No se entiende cuál es el rol y a veces el médico le manda a hacer una cosa o la jefe de enfermería otra cosa, etc. Y no se entiende bien ese rol. Entonces, a través de ese gestor, nosotros tenemos ese tracking, ese seguimiento, y también pueden participar ONGs, que sabemos que, como la Asociación contra el Cáncer, Cruz Roja, etc., también pueden colaborar allí, ¿no? Entonces, también hicimos una red de blogs, en donde digamos que todas las aulas tienen su blog, pero vale, pueden tener el blog en Blogger, en WordPress, en cualquier otro servicio, pero aquí la idea es que se vinculen y que en el portal de blog se emerjan las noticias de las distintas aulas para que se vean, se visualicen. En eso tenemos que trabajar, porque sabemos que sin dinamización las redes sociales tampoco funcionan. Bueno, entonces también tema de blogs hospitalizados. Bueno, esta es un poco una pantalla del tema de la gestión de inventarios, de usuarios y permisos. Y también algo importante que, bueno, voy a entrar ahora a mostrarle, el tema de las aulas virtuales que hemos diseñado. Hemos diseñado un aula modelo para facilitarle la vida a los maestros. No significa que tengan que seguir o utilizar, simplemente tienen ya un aula modelo y luego se hacen las adaptaciones. Nosotros, en la fase de implementación y validación en contexto, lo que hemos hecho es adaptarlas nosotros a las características de cada menor. Pero luego entraré en las aulas para mostrarles. Bueno, aquí nosotros tenemos un Moodle. La cuestión de elegir Moodle como plataforma no fue trivial. ¿Por qué? Porque en Moodle se capacitó a todos los maestros, a todos los profesores, todos los docentes de Canarias, utiliza Azores también la misma plataforma,
y no estamos reinventando la pólvora con el tema de la capacitación. Es un entorno conocido por ellos, entonces no queremos sumarle más trabajo. Asimismo, cuando hicimos la formación de los maestros, que hicimos ahora una formación de educadores domiciliarios y hospitalarios, hicimos un cuestionario inicial para saber de dónde partíamos, y el 73% nunca había utilizado Moodle como profesor. Por tanto, carecía, o sea, la herramienta que más utilizaban era el correo electrónico. Entonces, también cuando hacemos una formación o les pedimos cosas, pues tenemos que ver ese nivel de partida, ¿no? Bueno, y también el tema de Moodle es porque es la plataforma del Ministerio, la que utiliza la Consejería de Educación en Canarias, y entonces y en Azores también se utiliza, y por eso hemos escogido el Moodle. Ven aquí que nosotros tenemos aulas hospitalarias, y aquí están nuestros casos. Voy a entrar en alguno. Por ejemplo, aula de Moisés, de Leona, de Moodle, de Brian, por ejemplo. Y tenemos el aula modelo. Lo tenemos en portugués porque las aulas de Azores están traducidas al portugués. Esto, por ejemplo, el aula de uno de los niños, un poco para mostrarles a bote pronto y muy rápidamente que tenemos secciones de comunicación con los distintos agentes, familia, tutores, todo esto lo deciden los propios. Y después tenemos distintas actividades de tareas, recursos, algunas cosas están o sea, no son visibles para el niño, porque eso lo tiene que ir decidiendo el profesor o la maestra del aula hospitalaria, el profesor del centro. Y aquí también vemos que tiene acceso a Smart Games, y hemos trabajado, porque desde el proyecto no nos quisimos meter en las actividades curriculares, porque eso es competencia del profesor del centro. Nos hemos metido en desarrollar nosotros actividades y estamos trabajando transversales. Entonces, trabajamos por un lado hábitos saludables para ti, para tu familia y tu entorno. Podrán ver que tenemos para el aula, para el hospital, para casa. Jenny aquí fue una de las colaboradoras en ese proyecto. Sí. ¿Viste? Entonces, bueno, voy a mostrar algunas para que... Aparte fue interesante el proceso cuando lo armamos, y después el verlo, el cómo lo aprovechaban, cómo lo usaban los docentes. Sí. Realmente... Sí, como ven, pues tienen aquí distintas actividades. Bueno, esto les ha facilitado a la maestra mucho el tema de coger estas actividades y utilizarlas. Y también, como ven, las tenemos para de 11 a 13, por eso, por edades, por niveles. Entonces, bueno, ven que tenemos aquí algunas actividades, no voy a entrar en todas, obviamente, pero es bueno el hecho de que vean un aula modelo. Esa aula se adaptó para cada uno de los casos. Dependía la edad, dependía lo que el niño necesitaba y se le iba poniendo. Bien, también trabajamos con el tema de los Smart Games en ese repositorio. Hicimos juegos que iban allí, y trabajamos también en píldoras audiovisuales. Bueno, esto es la red social de SABE, también hicimos una red social, que ahora estamos hablando con una red social específica para niños de allí de Canarias, a ver si podemos utilizar su red. Ellos lo están validando ahora en colegios, y a ver si podemos utilizar para sumar esfuerzos, para poder dinamizar y sumar esfuerzos. Y bueno, y ahora vamos a entrar en un terreno que a mí me encanta, particularmente, y donde Graciela creo que tiene mucho que es el tema de los videojuegos. Dijimos que el niño estaba aislado, y vimos la posibilidad de utilizar mundos virtuales o mundos multijugador en donde se pudieran conectar y por lo menos utilizarlo para ir disminuyendo esa sensación de aislamiento, que se conectaran con los compañeritos en el colegio y que pudieran, digamos, trabajar esas habilidades sociales. Eso es lo que estamos, y ahora mismo estamos trabajando en ese diseño. Yo a ver si puedo... Bueno, este es el juego, voy a poner una demo. Sí, aquí tienen la personalización de personajes, pueden entrar a personalizar.
Entonces, una vez que elijan, esta es una de las cuestiones que también lo vemos como una de las características, digamos, de afectividad, que el niño pueda escoger el personaje, vestirlo, personalizarlo. Esto es una de las cosas que también cuando hicimos pruebas en el colegio, ellos se demoraban bastante en y cuidan su avatar, es un elemento de identificación. Luego tenemos una isla. En la isla, en la demo igual aquí no está todo, pero está caracterizada, hemos trabajado en el diseño 3D, lo van a ver en otro vídeo que voy a poner, con casas canarias típicas, y también trabajamos allí cuestiones como el tema de hábitos saludables con el plátano de Canarias, por ejemplo, o cosas así. Ven, sí, totalmente adaptado. Aquí ven cómo se encuentran con otros compañeritos y utilizan el chat. También decir que nosotros estamos trabajando esto no solo desde la perspectiva educativa, porque ahora mismo estamos trabajando pedagogos, hay una psicóloga, o sea, estamos trabajando en el diseño de las actividades y también desde el punto de vista de la usabilidad y jugabilidad de lo que estamos diseñando. Y colaborando con una universidad holandesa, vamos a trabajar la parte de detección de emociones de manera automática, con técnicas de minería de datos o data mining. Entonces ahí tenemos este tema de chat, todo ese log queda registrado y luego podríamos analizar e identificar emociones, en este caso a nivel categórico, digamos positivas, neutrales o negativas, y ver de qué manera este videojuego puede contribuir a mejorar el estado emocional del niño, que en definitiva es lo que queremos. Entonces, bueno, pueden, digamos, ver aquí distintos momentos en la isla, tenemos el mapita, y después les voy a mostrar un poco, a ver si puedo. Nada, mírenlo, tiene una musiquita muy chula que ayuda mucho. Ustedes saben que el sonido también ayuda a la parte emotiva, ¿no? Igual en los videos después van a estar linkeados sí. estos. Más contextualizado con el entorno en el que el chico ha crecido y que le es más de cercanía. Sí, sí, sí. Sí, además, bueno, ahí tenemos el muelle, el mercado, el parque, distintas zonas. Los personajes fueron diseñados por nosotros también, por el tema del equipo de 3D. Entonces esto la profesora, por ejemplo, que es despistada, se le cae y el niño, no, eso no se hace. Vale, cosas así, digamos que... Entonces estos personajes nosotros también lo podemos utilizar en otro tipo de actividades que luego vamos a ver que tenemos otro editor, que estamos trabajando con Kinect y hay más personajes que estarían en este mundo virtual. Ahora mismo nosotros estamos en la fase que pasamos el comité ético del hospital para llevar todo esto en el hospital. Nosotros hicimos una validación en colegio previamente. Y luego, ustedes saben que para entrar en el hospital no se entra fácilmente. Tenemos que pasar, decir exactamente lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, todos los protocolos, etc. Y estamos en esa fase, en septiembre entramos, que ahora en agosto para nosotros es vacaciones. Bien, entonces tenemos estos mundos virtuales con este trabajo, estas actividades sobre competencias transversales, habilidades sociales y hábitos saludables, y poniendo también todo el tema, como les dije, tema emocional y aprendizaje colaborativo. Y también trabajamos como una herramienta, nosotros llamamos de prototipado rápido. He de decir que yo vengo de la rama de informática, entonces me pueden escuchar alguna palabreja si eso me dan. ¿Cuánto? 10. 10, vale, perfecto. Vale, pues yo voy... Entonces tenemos actividades también, hemos trabajado con una herramienta que se llama Neverwinter Night, el otro motor que utilizamos es Unity. Trabajamos y evaluamos en principio la jugabilidad, a ver si lo que estábamos haciendo, porque lo primero nos preguntaban los niños es, ¿y esto es un juego-juego? ¿Un juego-juego? Porque muchas veces el peso está en lo educativo y ellos ellos quieren jugar y se puede hacer ambas cosas. El tema es en los criterios de diseño, pero eso da para hablar para otra podemos hablar. Y nos fijamos en las 6 facetas de jugabilidad y vimos, por ejemplo, temas de la sociabilización o la jugabilidad social, evaluando este tipo de cosas como emotividad también, motivación, etc. Bueno, respecto al tema del plan de formación, volveré pero así como muy rápido, a mostrarles que estamos desarrollando un plan de formación ya iniciado
en Canarias. Y tenemos aquí cursos de estrategia, modelos de gestión y recursos de apoyo tecnológico en el contexto del aula hospitalaria y la atención domiciliaria. Y con este curso hemos unido a todos los docentes y maestros de educación hospitalaria y domiciliaria de Canarias, apoyado por la Consejería de Educación, y pueden ver aquí, pues bueno, les puedo mostrar vídeos, pero por ejemplo aquí les voy a mostrar las fotos, sí, trabajando, bueno. Esto fue una experiencia increíble realmente. Hemos trabajado con técnicas de creatividad, con ellos. Bueno, la verdad es que fue increíble, ¿no? Así, hago un paseo muy rápido de las fotos, pero fue un tema muy, muy fuerte. Y hemos trabajado lo que comentábamos, también los modelos de gestión de aulas hospitalarias, porque les comentaba que era un punto flaco en el perfil del docente, y después también recursos de apoyo. Fue un curso presencial, semipresencial, tuvimos una sesión presencial, después yo terminé, cerré yendo a todas las aulas de Canarias. Hemos desarrollado también otro tipo, nos hemos dado cuenta en todo este bagaje que había una carencia de formación, porque los docentes nos pedían formación, entonces diseñamos una serie de cursos de posgrado, y ahora mismo tenemos un curso de posgrado online de la Universidad de La Laguna, que se abre, va a empezar en enero del año que viene, en donde bueno, les voy a mostrar ahora la estructura de este curso que fue aprobado en julio. O sea que con todas las de la ley está ya... Fue un día de mucha alegría. Sí. Y querríamos hacer un máster con un módulo de pedagogía hospitalaria pura y dura, y en este caso nos hemos centrado primero en el curso de posgrado de especialización de uso de las TIC. Y como ven, las asignaturas o los módulos que tenemos son de introducción a la pedagogía hospitalaria, de las estrategias didácticas en el marco de la importancia de la educación y la prevención de la salud, la atención a la diversidad y recursos tecnológicos, y una asignatura que creo que también a Graciela le puede gustar, que es el juego motor. Juego motor y videojuegos en sus aplicaciones educativas en las aulas hospitalarias. Porque esos son unos proyectos que estamos nosotros desarrollando, nos hemos dado cuenta de que pueden ser muy importantes y los hemos puesto como una de las asignaturas, ¿no? Y obviamente su trabajo fin de grado. Después, tenemos más proyectos nosotros en marcha y otros que han derivado. Hemos trabajado con temas de inteligencia artificial aplicadas en educación, con dislexia, con síndrome de Down, analizando también con videojuegos y demás. Aquí ven, por ejemplo, con la Asociación de Síndrome de Down, también colaboramos. Lo pongo aquí porque los proyectos que estamos desarrollando pueden ser de utilidad, y también, por ejemplo, patentes que tenemos de realidad aumentada, que hemos trabajado con Danone, por ejemplo, con el producto Actimel. Pasaron más de 1 millón de personas por un sistema que elaboramos nosotros para demostración de cómo funciona. Esto, por ejemplo, llevado al ámbito hospitalario, se puede ver cómo funciona una pastilla o un medicamento que toman. Por ejemplo, nos lo han comentado varias personas y pensamos que, por ejemplo, podría ser útil este tipo de cosas allí, ¿no? Y también hemos desarrollado en el laboratorio el sistema de control de ratón con la punto de fijación de mirada y también para detección de la motivación. Entonces esto también es ratones adaptados, o sea, herramientas de apoyo y de accesibilidad que pueden ser útiles en este tema, ¿no? Entonces lo comento por eso. Y otros proyectos que estamos trabajando ahora actualmente son el de educación matemática con TIC, que estamos desarrollando. Hay un tutorial inteligente que lo estamos pasando, ya lo tenemos desarrollado, lo estamos pasando a tableta y a móviles. Y un proyecto nacional que tenemos de videojuegos educativos, motores, y un sistema de rehabilitación también con videojuegos que tenemos en marcha, que es el Saludín. Todo esto es un proyecto nacional, proyectos autonómicos, hemos desarrollado algunas experiencias. Esta es nuestra aulita en el Hospital Universitario de Canarias, tenemos más aulas, pero comentarles un poco la experiencia que nosotros desarrollamos con videojuegos allí, que la verdad que fue muy, muy importante en todos los niveles. Y con eso me quedo. Y Melania me insistió que les comentara el tema del Tango H. Les comento que tango no se llama por mí, no. Lo votaron y salió el nombre porque es Tangible Goals for Health. Entonces,
De esas iniciales salió Tango H. Es una adaptación de una plataforma, la estamos haciendo colaborativa, es un sistema basado en Kinect. Ven aquí que quién va a ser el compañero de juego. Lo más importante es el diseñador para mí, de cara a los docentes, porque los docentes pueden crear fácilmente sus ejercicios con Kinect. Entonces aquí ven, por ejemplo, en el diseñador, todo esto, esta librería de imágenes, o sea, lo pueden construir, esto lo podemos hablar más adelante. Pero, como ven, tenemos los distintos puntos y decimos, por ejemplo, vamos a poner este objeto y que yo, por ejemplo, lo tenga que tocar con el pie, con la rodilla y no sé qué, o haciendo así, o con la cabeza. Y aquí seleccionamos los puntos, todos a la vez, por ejemplo, las dos manitos, tal. Todo esto lo podemos hacer con este sistema de Tango H. Y nada, recalcar el tema de, para mí, lo de los juegos. Este es Lupo, nuestro personaje del mundo virtual. Y bueno, simplemente repetir lo que dice Jane McGonigal, una genia. Los juegos son una forma extraordinaria de aprovechar la mejor versión de ti mismo, la más determinada, la más creativa, la más resistente cuando enfrenta el fracaso, la más propensa a colaborar con otras personas. Una especie de cualidades heroicas. Jane McGonigal. Y muchas gracias y aquí están mis datos.